pues comenzamos. Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia a esta actividad organizada en colaboración con CSIC Aragón y AMIT Aragón. Un año más, el Servicio de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza se suma con diferentes actividades que se desarrollan alrededor del 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Cada 11 de febrero se conmemora este día con el objetivo de acercar el mundo de la ciencia y la tecnología a las niñas para una participación sin barreras que dificulten su presencia y progreso. Como he comentado anteriormente, en colaboración con CSIC Aragón y CSIC AMIT, se vuelve a programar este año es la tercera edición de la ciencia desde diversas perspectivas, con los diálogos entre, este año nos toca, a investigadoras en la fase predoctoral y en la fase postdoctoral. Os presento a María Jesús Lázaro, que es presidenta de AMIT Aragón y delegada de CSIC en Aragón. Es doctora en Ciencias Químicas, es profesora de investigación en el Instituto de Carboquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, investiga el desarrollo de catalizadores más eficientes para dispositivos electroquímicos para el almacenamiento y conversión de energía. Podría extenderme muchísimo en tu currículum, pero bueno, voy a finalizar porque creo que ya me has mirado diciendo, bueno, recibió la medalla de las Cortes de Aragón y fue pregonera de las Fiestas del Pilar en 2008 en representación de las mujeres científicas. Muchísimas gracias, María Jesús. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por ofrecernos este espacio. Como tú has dicho, pues es el tercer diálogo, la tercera serie de diálogos, y bueno, pues este espacio me parece que es el lugar adecuadísimo para esto, ¿no? Bueno, pues estamos aquí pues por el 11F, ya llevamos muchas actividades todos y ya sabemos para qué es, ¿no? Pues para intentar crear roles femeninos y promover prácticas, ¿no?, que favorezcan la igualdad de género, ¿no? A ver, este diálogo surgió en la reunión en la asamblea anual de la Junta de AMIT Aragón, que algunas de nuestras jóvenes estaban allí. Y bueno, entonces vimos que las más jóvenes tenían otros problemas y otras inquietudes que de las jóvenes más senior, ¿no? Y entonces ellas mismas se organizaron sin decirnos nada y entonces crearon un grupo de WhatsApp que se llama AMIT Kids. O sea, no ya AMIT jóvenes, porque claro, como lo de joven se ha extendido hasta 40 años, hasta que uno no es estable, entonces les cogimos la idea y por eso están aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que ellas nos van a contar, ¿no?, pues su perspectiva, ¿no? Esto ya es el tercer diálogo, hemos tratado los equipos mixtos, la multidisciplinariedad y este año pues les toca a ellas, ¿no? Y además están muy activas, con lo cual queremos también que la asociación crezca desde las jóvenes, porque ese es el futuro. Vamos, nosotras ya tenéis que hacerlo vosotras. Y bueno, pues entonces voy a presentaros, ¿vale? Entonces primero va a moderar María José Estarán Tolosa, que ella es miembro de la Junta Directiva de AMIT, que también, bueno, pues en una ceremonia de premios Aragón Investiga la fichamos. Esto es así, ¿no? De aquí a ver si fichamos alguno más. Ella es investigadora Ramón y Cajal en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad del Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza y miembro del Grupo Iberus. Es especialista en los procesos de cambio que afectaron a los pueblos paleoeuropeos como resultado de la expansión del Imperio Romano, concretamente los lingüísticos, sociolingüísticos, religiosos e identitarios. Tras doctorarse en Historia Antigua por la Universidad de Zaragoza en el 14, trabajó en la Universidad Libre de Bruselas sobre las dedicaciones religiosas en galo, lenguas itálicas y paleohispánicas, gracias a una acción Marie Curie individual, y en el proyecto RC Latin Now de la Universidad de Nottingham y Oxford en el 17.
Retorna a la universidad, pues gracias a un contrato Juan de la Cierva, incorporación en el 18, y bueno, pues ahora tiene el Ramón y Cajal, es colaboradora activa en los proyectos Esperia, Latin Now, entre otros, y es secretaria de la revista Paleohispánica. Es Premio Pastor de Estudios Clásicos 2014, Premio Susini 2016 por su libro Epigrafía bilingüe de Occidente Romano, y Premio Aragón Investiga 2018 por su trayectoria como joven investigadora, y Premio Asociación Internacional de Epigrafía Griega y Latina para la organización de actividades educativas relacionadas con la epigrafía. Un buen fichaje, ¿eh? Esto lo has puesto tú, ¿eh? Bueno, Julia Guerrero, para que sepa de redes, ella. Julia Guerrero Viu es ingeniera informática por la Universidad de Zaragoza, con un máster de especialización en inteligencia artificial por la Universidad de Freiburg, Alemania. Es investigadora predoctoral con un contrato FPU en el grupo Graphene and Imaging Lab del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón, el ITRESA. Investiga en informática gráfica sobre temas de percepción visual y apariencia de materiales, y es además muy activa en iniciativas de divulgación científica, promoción y visibilidad de la mujer en la ciencia y tecnología, y también ha recibido premios que no lo has puesto. Que me lo sé. Bueno, Laura Álvarez, Manuel, que trabaja conmigo. A ver lo que dices. Es graduada en Química por la Universidad de Burgos, con un máster en Química Avanzada, y tras trabajar durante 2 años en el Instituto de Fluidodinámica y Tecnologías de la Combustión, también del CSIC, comenzó a hacer la tesis doctoral en el Instituto de Carboquímica, que también pertenece al CSIC, y su tesis doctoral se desarrolla en el ámbito de las pilas de hidrógeno dentro del grupo de conversión de combustibles. Y Marta Mira Aladrén es estudiante del programa de doctorado en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales de la Universidad de Zaragoza, en la línea Análisis, Diseño y Fundamentación de Políticas Públicas y Sociales, máster en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales y graduada en Filosofía y graduada en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza. Cuenta con un contrato predoctoral de Gobierno de Aragón, realizando sus funciones en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo, colaborando a su vez en diversos proyectos europeos. Creo que me dijiste que eras de la única, o no. Ya sois 2. El noviembre era la única becaria de esa facultad. Por eso está aquí fichada. Desde 2010 ha trabajado en diversas entidades sociales dedicadas al trabajo comunitario y la atención a personas con discapacidad, infancia y juventud. Ha sido becaria de apoyo en diversos servicios de la Universidad de Zaragoza, con especial dedicación en la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad, donde continúa participando en diversos programas, investigaciones y formaciones. Es miembro del Instituto Universitario de Investigación en Empleo, Sociedad Digital y Sostenibilidad, y colabora con el Grupo de Investigación de Referencia de Aragón, Bienestar y Capital Social. Y por último, María Pilar Garralaga Clemente Garralaga es licenciada en Farmacia en 2020, o sea, muy reciente. Casi la más joven, no sé. Por la Universidad de San Jorge, diplomada en máster de farmacia, farmacoterapéutica 2021, y actualmente cursa el 3er año de doctorado en la misma institución. Ha obtenido varias becas de investigación, entre las que destacan beca de iniciación a la investigación por 2 años de la Fundación Sabadell, 2020, contrato predoctoral de personal de investigación en formación Industrias Químicas del Ebro, 2021, beca Erasmus+, beca de movilidad USJ para estancias postdoctorales y beca de investigación Novaltia en 2020. Y el tema de su tesis doctoral es el estudio toxicológico de nuevos disolventes para el desarrollo de nuevas formulaciones farmacéuticas, y realizó una estancia predoctoral internacional de 3 meses en el Departamento de Química de la Universidad Nova de Lisboa, bajo la tutela de Ana Rita, y tiene 3 publicaciones científicas como primera autora y otras 2 como coautora. Y está previsto pues que finalice la tesis en 2024. Bueno, pues hemos intentado también, ¿sí, no? O antes. Hemos intentado, a la hora de buscar
las personas de estos diálogos que vengan de diferentes instituciones. Esta vez, pues, de empresa ha sido más difícil, ¿no? Los becarios de diferentes instituciones, de diferentes disciplinas. Y bueno, pues por eso también tenemos aquí pues representantes de las instituciones, pues de la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Jorge, del Instituto de Investigaciones Sanitarias y bueno, pues del CSIC y bueno, y muchas de AMID y demás. Y entonces hemos intentado eso, que las diferentes disciplinas estén representadas. Y yo creo que ya os vamos a dejar la palabra y luego subiremos a presentar el siguiente. ¿Se oye bien? Bueno, pues en primer lugar querríamos agradecer al Ayuntamiento y a la Casa de la Mujer por seguir permitiendo auspiciar estos diálogos que ya llevan la tercera edición, promovidos por la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Aragón. Estamos muy contentas de que esto tenga continuidad porque arrancó en un momento de pandemia bastante difícil y todo lo que pueda iniciarse en esos momentos tan duros y seguir progresando pues es de agradecer. Cuando se empezaron a pensar estos diálogos, la presidenta y las miembros de la Junta Directiva tenían muy claro que la palabra la tenían que tomar las jóvenes esta vez. Y porque hay que conocer las perspectivas de todas las fases de la ciencia. Nosotras como postdocs o las personas de la Junta de AMID, como gente ya más estabilizada, podemos tener una percepción que podemos tener muy presente porque los años de la tesis doctoral son muy duros y marcan para siempre, pero las circunstancias ya son otras, ¿no? Entonces, va a ser muy enriquecedor comparar y contrastar los dos diálogos, porque pese a que las investigadoras que tenemos aquí y las investigadoras del segundo diálogo apenas se lleven máximo de 10 años entre ellas, la percepción de la trayectoria y la carrera es muy distinta. Y sobre todo también la percepción del entorno como mujeres investigadoras, porque las estadísticas son muy tozudas y todas muestran que a partir de los 40 años hay una brecha, hay un bache que nos impide a muchas mujeres seguir progresando de manera satisfactoria en la carrera. Ese bache que en muchos casos tiene que ver con la conciliación, no solo con los hijos, sino con los padres mayores o con la vida en general que nos podemos plantear o con una misma, pues es la diferencia que vamos a observar entre un diálogo y otro, me parece a mí. Por eso las ponentes que tengo a mi alrededor, igual en este primer momento van a describir un entorno más o menos igualitario, o al menos en las estadísticas los primeros pasos de la carrera a grandes rasgos, muy grandes rasgos, son, como hablábamos antes, un 50,5, 49,5 de investigadoras e investigadores. Pero como esos son grandes rasgos, me gustaría que de aquí salieran unos matices que nos permitieran afinar un poco más esas grandes cifras. Así que ya os empiezo a preguntar un poco a vosotras, que me contéis para empezar a conoceros y que nos conozca todo el público, un poco cómo es vuestro entorno de trabajo, cómo lo describiríais, si está feminizado, si está masculinizado, si los escalones inferiores o los superiores los ocupa mayoritariamente unos u otros, ¿cómo lo describiríais?
A ver, en sociales la mayoría de las estudiantes son chicas, aunque curiosamente luego gran parte del profesorado son hombres. En mi caso yo cuento con una beca, con un contrato predoctoral, del Gobierno de Aragón. Como ha dicho la compañera, hasta noviembre, diciembre era la única contratada predoctoral inscrita en esa facultad. Hemos duplicado y ahora ya somos 2. Es todo un mérito poder echar café con alguien. Parece una tontería, pero es importante. Y realmente yo estoy en un despacho con 16 asociados que aparecen y desaparecen como el Guadiana. Y realmente no tengo lo que se llama un grupo de investigación. Yo estoy inscrita en un grupo de investigación, pero somos un grupo muy disperso en sociales. Una de las características que tiene nuestro departamento, por ejemplo, es que estamos en prácticamente todas las facultades. Entonces, es difícil generar una red de trabajo y tener un equipo de trabajo como el que podéis tener en otros ámbitos, en el que realmente pues sí que incluso compartís facultad o compartís despacho y trabajáis más en red. Entonces, bueno, pues yo de hecho tengo un director en cada facultad, lo cual siempre es todo mucho más complejo y bueno, la mayoría de los puestos de gestión, en cambio en mi facultad, pues sí que son ocupados por hombres. De hecho, el coordinador de grado de trabajo social, donde por ejemplo en mi clase había solo 4 chicos matriculados, es un hombre. ¿Y el profesorado? El profesorado, la mayoría son hombres. Ahora cada vez más hay más mujeres, pero es verdad que la mayoría siguen siendo, incluso en las entidades sociales. ¿Y tus directores de tesis son ambos hombres? No, chico y chica. Chico y chica. Sí, sí. ¿Y la directora el director del grupo de investigación? Es mi directora de tesis. Ajá. Es mujer también. Muy bien. Sí. Julia. Bueno, en mi caso, en el caso de informática, el ambiente es claramente masculinizado, el ambiente general del departamento. Desde el grado lo vemos, o sea, cuando yo estudiaba el grado de informática éramos un 10% de chicas más o menos entre las estudiantes y por desgracia no cambia estos números porque lo miré el otro día y el año pasado también los datos son de un 11% en el grado de ingeniería informática. En cuanto al ambiente de trabajo, es cierto que yo estoy en el grupo de investigación del Graphics and Imaging, el de informática gráfica, y para ser informática somos bastantes chicas, hay que decirlo. Entre los profesores hay 5 profesores y 2 son mujeres, entre ellos mi directora de tesis, una de mis directoras de tesis. Y luego entre los doctorandas estamos 3 estudiantes de doctorado, de 8 o 9 en total en el grupo. Y sí que siento un ambiente más de grupo, claro, es muy diferente a lo que tú vives. Yo creo que eso es una suerte cuando has dicho, parece una tontería pero es importante, es muy importante, de verdad lo es. El tener un ambiente en tu día a día, estar con gente que tiene una perspectiva más parecida a ti, que puedes compartir momentos frustrantes de tu investigación y momentos buenos también, celebrarlos. Sí, sí. Entonces eso es mi percepción. Sigue siendo dentro de la informática y la ingeniería un reto atraer a más mujeres, pero yo creo que el hecho de las que estamos... Las cifras no están tan mal como en la carrera, a lo mejor. Hombre, no, en el mundo de la investigación siguen estando bajas. Yo creo que es un poco el caso del grupo de investigación, que yo creo que es por un poquito de efecto llamada también, ¿no? Sí, cuando yo voy a elegir en qué grupo investigar, pues siempre cuando ves que hay profesoras, que hay compañeras de doctorado, referentes, te apetece más apuntarte, ¿no? Entonces eso es súper importante. Exacto. Laura. Pues yo estudié químicas. En mi caso, en la carrera hemos un porcentaje bastante más alto de mujeres. Y ya cuando me incorporé a hacer el doctorado, sí que es verdad que en nuestro grupo de investigación estamos mezclados tanto de una carrera que es más científica como químicas, como ingeniería química. En ingeniería química hay un porcentaje más o menos mitad y mitad de hombres y mujeres. Pero haciendo el doctorado
Ahora mismo, pues, yo creo que en nuestro instituto somos más o menos mitad y mitad, o sea, sigue el mismo porcentaje. Y en mi grupo sí que tenemos varios referentes femeninos, porque mis 2 directoras de tesis son mujeres, la IP del grupo también es mujer. Y bueno, sí que tenemos un ambiente de grupo, somos, o sea, no es como en vuestro caso. Así que eso. Vale, gracias. Bueno, y yo en mi caso, en la Universidad San Jorge, allá por Villanueva de Gallego, la verdad es que tenemos un caso yo creo que bastante particular, porque yo hice farmacia y en concreto en la Facultad de Ciencias de la Salud la mayoría de los docentes son mujeres, y en concreto en mi grupo de investigación pues somos unas 15 y un hombre. Entonces me puedo echar todos los cafés que quiera, bueno, tranquilamente, pero eso. Y tenemos una rectora que también es mujer, Sí. una vicedecana de investigación que también es mujer, o sea que en ese aspecto yo creo que somos un poco como, o sea que no es lo normal. Sí. Pero vamos, es una universidad muy joven, entonces los grupos de investigación se están formando, pero ya te digo, y de compañeros y compañeras, yo... al menos, ya te digo, a nivel de ciencias de la salud, cuento más con un sector muchísimo más feminizado que lo contrario. Pues estáis describiendo una situación que tampoco, no sé si es lo habitual. En tu caso ya has dicho que no lo es en informática. ¿Hace 10 años era así también? ¿O hace 20 años? ¿Sabes de los anales de la historia del departamento? A ver, yo creo que el caso de la informática, no sé el caso particular del Departamento de Informática en Zaragoza, pero el caso de la informática es un poco curioso, porque cuando empezó la informática había más mujeres que las que hay ahora. O sea, había, no vamos a decir muchas, pero alrededor de un 30%, 25-30% de mujeres en informática. Cuando la informática empezaba y se relacionaba quizás un poco medio con el secretariado... Y luego, cuando empezó a asociarse más a la ingeniería informática, de la ciencia, bajó el porcentaje de mujeres y se situó en un 10%, que es en lo que estamos ahora. Y es bastante curioso, porque además, claro, el mundo digital está cada vez creciendo más y cada vez hay menos mujeres, digamos, diseñando este mundo digital. Entonces es un problema. No se sabe muy bien, hay muchos estudios de por qué pasó y hay muchas teorías, pero bueno, al final los estereotipos, los anuncios en la tele, los típicos informáticos siempre son hombres en las películas, y eso seguro que ha tenido mucho que ver, ¿verdad? Por eso es importante que salgamos informáticas también a hablar y que nos vean, y que los niños y niñas nos vean también, que nosotras también podemos ser informáticas. Hablemos de publicaciones y de participación en congresos y de trabajos colectivos, por así decirlo, en los que quizá habéis tenido que compartir trabajo con compañeros varones, o los propios congresos a la hora de participar, de interactuar. Las publicaciones y los congresos son las unidades de medida por la que se nos mide, ¿no? Os quería preguntar si vosotras, en este momento tan incipiente de la carrera, algunas ya al final del todo, ¿habéis sentido de alguna forma, os habéis sentido pequeñas a la hora de trabajar en equipos con hombres, de creer que no lo sabéis hacer igual de bien, de que ellos toman la palabra de una manera más autoritaria, más asertiva? En el caso de trabajo social pasa parecido a lo que pasa en la carrera. Llegamos a los congresos de trabajo social, la mayoría de las profesionales son mujeres, la mayoría de la gente que está en la acción y que por lo tanto en trabajo social son las que más conocen, aunque no investiguen tanto, son mujeres. Llegas al congreso, la mesa inicial, todo hombres. Llegan las ponentes, el ponente principal, un hombre. Llega el turno de preguntas
y sí que es verdad que, a ver, al final por estadística nos toca preguntar en algún momento, pero ocupamos mucho menos tiempo cuando hacemos una pregunta, por ejemplo. Y siempre, o en la mayoría de los casos, hacemos una pregunta mucho más empática o más, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que esto es así porque usted ha dicho lo contrario. En cambio, cuando toma la palabra un hombre, normalmente se extiende mucho más. Y además, esa parte de... No es una pregunta, sino una observación. Sí, no es una pregunta, no es que yo le quiera quitar la razón, pero ese punto siempre está ahí y siempre absorbe mucho más tiempo a la hora de formular la pregunta. ¿Por aquí alguna experiencia? Yo como experiencia, concretamente no recuerdo uno de los congresos a los que asistí, que además, claro, yo como estoy muy arropada en mi grupo, en el que somos todas mujeres, el salir fuera y llegar a un congreso en el que realmente me parece que éramos 3 mujeres en todo el congreso. Y las charlas también era la mayoría, o sea, los ponentes eran mayoritariamente hombres. Me parece que había 2 mujeres, entre las que una de ellas era una de mis directoras de tesis. Entonces ahí sí que pude ver un poco más la diferencia, porque ya te digo, yo vivo en una burbuja en mi grupo, entonces, pero sí. ¿Laura? Sí, yo, bueno, los congresos a los que he asistido, pues yo creo que más o menos el porcentaje de mujeres y hombres sigue el ratio que tenemos en la investigación, y sí que lo que has comentado de las preguntas, de la forma de preguntar de los hombres, que muchas veces pues con más autoridad, o incluso también a la hora de trabajar en los grupos de investigación, pues hay veces que sí que se nota que ellos tienen más esa seguridad o esa autoridad que las mujeres. A ver, en mi caso, los congresos, claro, por estadística, pero lo que dices tú al revés, ¿no? Es un ambiente mayoritariamente masculino, entonces la mayoría de intervenciones son masculinas, la mayoría de preguntas también lo son. No tengo ninguna experiencia concreta que contar a ese respecto, pero sí que... No en un congreso, sino a la hora de trabajar en Sí. el día a día, cuando tienes que hacer trabajo de equipo, por ejemplo, tú piensas algo que crees que puede estar bien, no te atreves a decirlo o algo así. Yo, eso, personalmente creo que no me he visto en ninguna situación así, afortunadamente. Aunque sí que es cierto que en algún momento he sentido, y supongo que vosotras también, lo que decimos del síndrome del impostor, ¿no? Pero no sé si tanto en cuanto a diferencia de yo frente a un hombre, sino en general, que sí que lo sentimos más las mujeres. Esta sensación de igual estoy aquí, pero no soy tan buena como piensan que soy. Sí, eso debe de ser bastante generalizado. Sí, sí. Y eso, y creo que todos lo hemos sentido alguna vez. Yo, por ejemplo, personalmente lo sentí sobre todo al principio del doctorado. Ahora poco a poco lo voy venciendo un poco más, pero al principio, ¿no? Que es como, vale, he llegado aquí porque he conseguido un contrato muy competitivo por mis notas, no sé qué, pero a mí se me daba bien estudiar, pero igual ahora investigar ya no se me da bien. Y todo el mundo está a mi alrededor sabe mucho y yo no sé, y entonces esa sensación yo creo que sí que la sentimos un poco más las chicas en general. ¿Has sufrido un poco el síndrome de la impostora? Creo que sigo en ello. ¿No te la has quitado? ¿Vosotras también? ¿Quién no, verdad? Pero creo que los hombres un poco también, o en menor medida. ¿Qué pensáis? No lo podemos saber, ¿no? Si no lo preguntamos. Habría que preguntárselo a ellos. Por aquí también. Os quería preguntar también, en este intercambio de impresiones de los años iniciales de la carrera investigadora, ¿cómo veis vuestro futuro? Y ya esto es algo un poco general, hombres y mujeres, el futuro es complicado, tenemos que seguir en las postdocs, etcétera. ¿Os veis capaces de afrontar toda la carrera de postdoc en estos momentos? ¿O ni os lo planteáis? Primero acabamos la tesis. ¿Os habéis planteado alguna vez dejarlo porque creéis que no lo vais a poder afrontar?
¿O sí? Sí, a ver, una vez terminas la tesis, yo creo que empieza en verdad lo que yo creo que es lo más duro, el ir decidiendo, el continuar. Y si realmente, a lo mejor un poco relacionado con lo del síndrome del impostor, a lo mejor te planteas si realmente puedes con ello, por las experiencias que te han contado de otras personas. No sé si esto a lo mejor se lo plantean más los hombres que las mujeres. Yo creo que también en nuestro caso a lo mejor nos podemos sentir un poquito menos arropadas hacia ello por tema familiar o conciliación, como que a lo mejor se puede hacer un poquito más duro esas etapas. Yo coincido en que, quiero decir, seguramente las preocupaciones y todo esto vienen más relacionado con etapas un poco más tardías de la vida, en el sentido de, pues si te planteas formarte una familia, cómo vas a conciliar todo el tema de la maternidad, que supongo que luego más adelante hablaréis de eso. Entonces, en ese aspecto sí. Pero sí, o sea, buscar el planteártelo, a mí también por ahora me cuesta, quiero decir. Todavía no estoy en el momento, pero ya te llegará. Marta. Yo me apuntaba a las oposiciones de auxiliar administrativo por si acaso. Y me alegro mucho de tener experiencia laboral previa por lo que pueda pasar. Y sí, a ver, la época de postdoc me la planteo, pero también me da mucho miedo el irme fuera. Al final, bueno, yo aquí tengo una pareja, tengo a mis padres que cada vez son más mayores. Claro, al final cada vez nos enganchamos más tarde a la carrera académica, cada vez nuestros padres son más mayores y también necesitan que estemos con ellos. Tengo familiares que no pueden viajar y en cambio, pues cuando tú ya haces un postdoc, bueno, y de hecho ya con los criterios que está planteando Anika, ¿no?, de hay que salir fuera, pues claro, es que para salir fuera tienes que tener dinero, lo primero. Me han concedido yo un préstamo para poderme ir de estancia. Un préstamo, porque claro, me han dado un Erasmus, pero el dinero no me lo dan hasta que no estoy allí. Entonces, a nivel económico cuesta, y a nivel de conciliación familiar cuesta también. Luego yo creo que las compañeras lo van a comentar, ¿no? ¿Qué pasa cuando tu pareja está en un sitio y tú en otro y hay una casa que pagar? En este caso 2. ¿Qué pasa cuando hay que cuidar de unos padres? ¿Qué pasa cuando hay que cuidar de unos hijos? Ahí están las oposiciones, por si acaso. Sí, sí. Pues aquí tenemos un caso ilustrativo de lo que pasa. Julia. Sí, yo estoy todavía en el segundo año de doctorado, acabo de empezar, entonces me queda, o sea, lo veo todavía un poco lejano, sí, el ver esto. Pero sí es cierto que ahora, si me preguntaran, sí que diría que quiero continuar en la carrera investigadora. Y como me gusta mucho la docencia, mi plan B, en vez de las oposiciones de auxiliar administrativo, son la docencia en secundaria o en formación profesional, que siempre lo tengo ahí como algo, y que además algunas compañeras del diálogo de después también lo consideran. Y es, pues al final, por lo que dice Marta, estamos en un ambiente súper competitivo. Y parece que si no trabajas más horas de las que tu contrato dice y te vas fuera y lo das todo, no va a haber una plaza para ti. Entonces, siempre tenemos que tener como un plan B, ¿no? Sí. Ese plan B, y es así. ¿Vosotras tenéis plan B? Sí. Yo comparto el plan B y el de la docencia. Es que el tema de la movilidad es complicado. Sí. Es precioso irte de estancia. Sí, pero porque sí, desde luego que sí. Marta ahora se va a Colombia. A Colombia. Sí. Es una maravilla conocer otras culturas, conocer otras metodologías, otras formas de trabajar, sin duda. Y creo que enriquece a la ciencia que producimos. Además, hay ciencia que no podría producirse si no te vas fuera. Pero es complicada la logística.
vosotras, Marta ya lo ha explicado, ¿qué complicaciones veis que no tenéis cargas, por así decirlo, si os vais fuera? ¿Tenéis que pagar vuestra casa? ¿Tenéis una pareja aquí de la que habría que separarse? ¿Creéis que habría que suprimir estos requisitos de movilidad o por lo menos hacerlos más flexibles de cara a la NECA? Hombre, la flexibilidad sería un punto clave, pero más que nada porque realmente si pretendes continuar la carrera investigadora es que tienes que salir sí o sí. Por eso sugiero, más flexibilidad sería una solución. Entonces, pues que o la revisión de los requisitos o pues un montón de opciones, pero desde luego el tema de salir tanto tiempo. Yo tengo, por ejemplo, una compañera que está realizando el postdoc ahora y ha estado en Argentina. Después de Argentina se ha ido a Italia. Después de Italia ahora se va a Alemania y lleva, pues no sé si 1 año y medio sin poder ver ni a su madre, ni a su familia, o sea, ni a sus abuelos, ni a nadie. Entonces, claro. Es muy sacrificado. Sí. Sí, porque muchas veces sí que sabes cuándo te vas, pero a lo mejor no tienes tan claro cuándo vas a poder volver. Entonces, pues... Han salido ahora en la conversación los requisitos de la NECA para conseguir una FPU, que son draconianos. Sí. Imagino que no estáis de acuerdo. No, desde luego que no. O sea, es que los requisitos de la FPU para el candidato o candidata que la pide, tenemos que tener en cuenta que los que piden una FPU en general son estudiantes recién salidos del máster, ¿no? Pues si miras lo que valoran, que además ha salido a la luz como este año, porque en la nueva convocatoria son más puntos sobre el total, pero en la convocatoria del año que yo la pedí también los requisitos eran los mismos, lo que pasa es que los puntos sobre el total eran un poco menos, pero los requisitos eran los mismos y los lees, y uno de ellos es experiencia docente universitaria en el ámbito de la tesis doctoral. Vale. Otro es publicaciones científicas, Q1. Vale, publicaciones científicas, participaciones en congresos. Luego hay otro que también es muy gracioso, que es el Premio Nacional de Extraordinario de Grado, que los premios nacionales de grado, el último que dieron fue de los que acabaron el grado en 2017. Anda. O sea que es imposible que nadie que vaya a empezar una FPU en 2023 haya acabado el grado y, o sea, tenga ese premio, es imposible. Pero eso, ¿cómo puede ser? Y los premios estos los da el Ministerio. Sí. Y las FPU son del Ministerio también. Sí. Entonces, parece pero es la NECA la que ha hecho el cine. Ya, pero me da igual. O sea, no tiene ningún sentido. Ya. Y al final, claro, esto, por un lado, valoras y dices, bueno, son criterios imposibles para todos. Entonces, al final, como luego es competitivo, pues los que más nota tienen tampoco no llegan ni al 50% de los puntos, no pasa nada. Pero por otro lado es peligroso porque esto puede hacer que haya gente que empiece antes de pedir una FPU, trabajar sin contrato en un grupo de investigación, firmar un montón de artículos, o sea, que les metan en artículos los que no han trabajado, y al final precariedad. Y alargar más la carrera investigadora, porque es empezar la FPU cuando ya llevas 3 años de experiencia. No tiene ningún sentido, desde luego ninguno. Más comentarios, sí. Sí, al final los requisitos, yo creo que para empezar, para conseguir una beca están subiendo bastante. En el caso de las DGAs, de la Diputación General de Aragón, también ha subido la nota, no es una nota exacta, pero también estos 2 últimos años han pedido bastante más nota. Entonces, pues eso, un título de inglés, publicaciones, congresos, y yo tardé 3 años desde que terminé la tesis hasta que empecé con la beca. Entonces, desde que terminé la tesis, terminé el máster, hasta que empecé con la beca. Entonces, claro, eso luego ya se va sumando. Sí. Es prácticamente, cuando acabéis la beca, el contrato predoctoral, no vais a tener esos requisitos tampoco, o bueno, la docencia universitaria un poco sí, y algún artículo y eso, pero es casi imposible. Es eso, trabajar sin contrato o en negro para cumplir estos requisitos de pedir una beca predoctoral. Ha sido muy discutido, ¿no? Sí. Y con razón, a ver si cambia.
Bueno, pues ya me dicen que vale hablar. Bueno, muchas gracias a todas por compartir vuestra experiencia con nosotras y gracias. Sí, gracias. Ha estado fenomenal. Además, se nota también las diferentes áreas, diferentes perspectivas. Ahora vamos a dar paso a las postdoctorales. Que nos van a contar otras perspectivas. Voy a darle la palabra a Ana para que presente. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra participación. Me acompañan en este diálogo de postdoctorales María Trinidad Serrano Ulló, Irene Gracia Rubio, María Rando Zapater y Sandra de la Torre Gonzalo. Su currículum es extensísimo, voy a intentar hacer un breve resumen. Trinidad Serrano es licenciada en Medicina y Cirugía, doctora en Medicina y especialista en aparato digestivo. Su investigación está centrada fundamentalmente en el campo del trasplante hepático y de la medicina regenerativa. Es autora de numerosas publicaciones en revistas científicas y ha participado en un buen número de congresos especializados, tanto nacionales como internacionales. Ha sido la coordinadora del Plan Estratégico para la Eliminación de la Hepatitis C en Aragón. En la actualidad es la coordinadora funcional de la historia clínica digital en el Departamento de Sanidad. Muchísimas gracias, Trinidad, que ya has venido a otros, que has repetido en estos diálogos. Irene Gracia Rubio es bioquímica, licenciada en la Universidad de Zaragoza y posteriormente realizó un máster en biología molecular y celular también en UNIZAR. Tras el máster tuvo un contrato de formación de personal investigador otorgado por el Ministerio de Economía y Competitividad para desarrollar la tesis doctoral, con un excelente cum laude mención europea, en la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, en el programa de doctorado de biomedicina en el ámbito de la neurobiología. Ha participado durante su tesis doctoral en diferentes proyectos de investigación. Bueno, yo creo que es beneficiaria, ahora actualmente es beneficiaria de un contrato postdoctoral Sara Borrell, otorgado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidad para desarrollar el trabajo durante 3 años en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Sus resultados, que esto es importante, pues han sido publicados, aparte de toda la carrera investigadora, en 15 artículos y han sido presentados en diferentes reuniones y congresos. Participa también en la docencia del grado de biotecnología y de veterinaria. Muchísimas gracias. Luego en el diálogo nos explicarás más pues todo tu trayectoria investigadora. Me acompaña también María Rando Zapater, que es investigadora Juan de la Cierva, Incorporación y Project Manager en el Grupo de Simulación Multifísica y Multiescala del Instituto Tecnológico de Aragón. Es ingeniera industrial con un máster en energías y un doctorado internacional en energías renovables y eficiencia energética por la Universidad de Zaragoza. Lleva más de 10 años trabajando en proyectos de investigación, realizando tareas desde I+D hasta la gestión de los proyectos y la coordinación de los grupos de investigación y de las entidades involucradas. Las líneas de investigación se incluyen en el desarrollo y validación de modelos para sistemas multifísicos, simulación de eficiencia energética y análisis y optimización tecnoeconómica de sistemas energéticos. Muchísimas gracias, María. Y Sandra de la Torre Gonzalo. Quizás para los que no somos científicos, pues ubicarnos en todas las líneas de investigación nos resulta complicado, pero con estos diálogos también nos acercáis a la ciencia, ¿no? a las personas que no somos investigadoras, con lo cual esta tarea de divulgación también es importante. Muchísimas gracias. Y finalmente, Sandra de la Torre Gonzalo es doctora por la Universidad de Zaragoza, se licenció en la Universidad de Zaragoza en Historia del Arte e Historia y ha alternado el trabajo académico con la gestión de patrimonio cultural y la docencia en educación secundaria. Desde 2023
Es contratada Ramón y Cajal en el Departamento de Historia y ha sido investigadora postdoctoral en la Universidad de Valladolid. Sus temas de investigación le han llevado a interesarse por otras ciencias sociales y actualmente su línea principal de trabajo tiene que ver con la interacción entre economía y poder en la época medieval. Tiene una presencia activa en el ámbito profesional, donde es miembro del comité de redacción de 2 revistas científicas y autora de varias monografías sobre historia medieval. Además, evidentemente, pues participa siempre que puede en estas actividades de divulgación. Muchísimas gracias a las 4. Muchas gracias y me sumo a los agradecimientos que ha hecho antes María José al Ayuntamiento por permitir un año más estos diálogos que, bueno, creo que son interesantes, pero sobre todo nos lo pasamos fenomenal, o sea, que es lo importante. Y ahora vamos a cambiar de tercio y pasamos de las kids, de las muy jóvenes, a las jóvenes, porque aquí una que es de otra generación también se sigue considerando joven y yo creo que más gente también seguimos siendo jóvenes. Hasta los 80 dicen que llegaron a la juventud, están los viejóvenes, también hay viejóvenes ya, o sea que eso dura, ¿vale? Pero hemos pasado de la generación Z, que sois vosotras, a las millennials. Y eso, si lo miras en Wikipedia, hay unas diferencias tremendas. Yo no sé si son tantas como ponen, pero bueno, son 2 generaciones diferentes. Además, ellas están en otra etapa diferente de la carrera investigadora y eso que sí que probablemente da una visión diferente. Otra etapa diferente en la vida personal, también probablemente aquí la conciliación juega un papel mucho más importante que en la época anterior y todo esto lo vamos a intentar ver ahora. Y a mí me gustaría empezar casi por donde terminaban ellas. ¿Qué futuro hay? O sea, vosotras que ya habéis pasado por todo lo que ellas tienen ahora adelante, ya habéis hecho la tesis doctoral, habéis salido fuera, estáis en la postdoctoral con puestos, con becas importantes, sois las 3 fantásticas en 3 campos diferentes. ¿Cómo veis el futuro? O sea, ¿dónde tenéis cabida en nuestra sociedad? ¿Dónde está? Pues a ver, la cabida está un poco, depende de lo que cada una quiera enfocar su carrera. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado, desde que era pequeña, ser investigadora y para mí, cuando yo empecé a estudiar la carrera, ya sabía que yo quería hacer la tesis doctoral. Ya era como mi meta. De hecho, bueno, pues para conseguir el predoc mandé más de 100 emails para saber, porque yo no tenía una nota competitiva, yo necesitaba una beca FPI, que eran becas asociadas a proyecto. Entonces, esa fue mi manera de contactar con alguien que me diera la oportunidad, que me conociera y que me eligiera por el currículum y por mi forma bueno, que me diera la oportunidad, ¿no? Un poco. Y entonces, pues en eso estamos, ¿no? Sí que es verdad que cuando yo terminé la tesis necesitaba como un plan B por si no funcionaba la academia, ¿no? Porque al final, pues como han dicho nuestras compañeras, es una carrera muy competitiva y aunque tú seas bueno, siempre hay gente mejor que tú, es imposible ser la mejor siempre en todo. Y entonces, por eso, lo que han comentado las compañeras, yo me saqué el máster de profesorado, ¿no? Y tengo ahí mi plan B, y ese plan B a mí me da una tranquilidad, es decir, yo voy a intentar luchar todo lo que sea para seguir en la academia, pero si al final la academia me da la espalda, porque al final son becas competitivas, pues bueno, tengo mi plan B, ¿no? Y un poco el problema que tenemos nosotros, nuestra generación, es la maternidad, ¿no? Y cómo afecta la maternidad en tu currículum para luego pedir becas competitivas. Entonces ahí sí que es como una brecha, ¿no?, que tenemos, porque ya no es solo la baja maternal. Por ejemplo, en mi primer embarazo yo trabajaba en un laboratorio diáfano. ¿Qué quiere decir? Que el despacho estaba dentro del laboratorio. Pues yo desde la semana 8 estuve de baja, no podía entrar en el laboratorio. Yo soy bioquímica, yo hago experimentos. Pues estuve un año parada. Y eso luego, ¿cómo se traduce en tu currículum? Porque sí que es verdad que las becas ahora lo tienen en cuenta. ¿Cómo lo tienen en cuenta? Dándote más margen de maniobra, ¿no? De si puedes presentar la convocatoria desde X años que has presentado la tesis, pues te dan un poco más. Pero es que hay que pensar que cuando tú paras, una vez que arrancas, no arrancas donde lo dejaste. Tienes otro... O sea, tienes que empezar con un poco de cero, ¿no? Y eso es un poco lo que veo yo. Sí, luego tocaremos también este tema de los baremos y de cómo puede perjudicar toda esta situación, pero solamente así brevemente, ¿tú crees, cómo lo ves tú, Sandra,
¿Es la academia la primera opción cuando estás en una carrera investigadora? Yo por mi experiencia y mi contexto justamente pensaba, mientras escuchaba a la compañera, que si yo tuviera que analizar estas conversaciones y saber que era una mujer, habría dicho, esto son palabras de un hombre. Por mi experiencia de mi entorno, son varones quienes escucho que su apuesta primera y única es la academia, que están trabajando gratis porque se quedan en casa esperando, escribiendo, investigando sin contrato. Son quienes no buscan alternativas, entonces igual la mesa de antes también me ha confirmado, o sea que no solo es en mi área de investigación, sino también todas han dicho yo oposiciones de auxiliar, o sea, eso jamás lo he escuchado a compañeros varones que están en la academia. Sin embargo, sí que he visto ejemplos de los casos que conozco de dejar la academia por motivos eso, de conciliación, de una misma, de decir, mira, es que no me siento cómoda en este ambiente tan competitivo, o de limitarse las opciones, hablaban antes en la mesa de salir fuera. Todo eso ha sido el caso de mujeres, con lo cual yo veo un contraste muy grande, y mi experiencia personal es que mi plan B era la academia. Siempre, por salud mental. O sea, siempre ha sido la academia, y que cada vez que yo tenía una oportunidad en la academia, yo iba a gozarlo. Entonces yo he ido ahí a disfrutarlo, y por suerte lo he podido disfrutar, y como decían en mi currículum, yo he hecho enseñanzas, he hecho secundaria, he hecho escuela oficial de idiomas por mi formación en idiomas. Es decir, que siempre intentamos movernos, y esta opción de siempre he escuchado más a compañeros varones decir, vaya, es que no encuentro nada, y tú piensas, si vieras la cantidad de mujeres que están echando el anzuelo a tantos sitios, que dedican tanto tiempo a formarse, a buscar alternativas, a darle vueltas y a preocuparse, y cuando veo que hay compañeros varones que aparentemente no estoy en su cabeza, pero que no tienen estas preocupaciones. María, tu experiencia es muy distinta, ¿no? Tú lo ves de otra manera. Sí, para mí la carrera científica, ya lo pensaba antes y lo he confirmado, más que una carrera de fondo, a veces para mí es una carrera de desgaste, ¿no? Y a mí me ha desgastado. Entonces, nunca lo tuve súper claro, con lo cual tampoco estoy muy en ese tema de he hecho otras cosas en mi vida aparte de investigar, sobre todo en el tema de la gestión de proyectos, he estado fuera en empresas. Y ahora ha habido un momento en el que dices, te rindes, ¿no? Y esto ya, sobre todo con la maternidad que tocaremos luego, ¿no? Dices, vamos a buscar alguno. Yo en este caso ha sido un camino intermedio, es decir, no me quiero cerrar la puerta absolutamente a la investigación, pero necesito algo que me dé más, y para mí ha sido estabilidad y paz mental. Que no sea que tenga que estar invirtiendo mis fines de semana en sacar artículos, porque si no, no llegas a esa suma de méritos, ¿no? Que va por cantidad, no por calidad, y bueno, y podríamos extendernos. Entonces, no es por desanimar, creo que si se tiene claro está muy bien, hay que intentarlo, pero desgasta, entonces hay que tener... Pero dinos en qué estás, porque parece que ha sido un fracaso. No, claro, yo he tenido una Juan de la Cierva Incorporación, que es una beca prestigiosa y que me ha permitido salir de la universidad para irme a un centro de investigación también público, pero es un centro tecnológico, entonces ya te abre, a mí al menos, pues más puertas, ¿no? De tener más contacto a lo mejor para mí con la realidad, ¿no? Con empresas, con tecnologías, con cosas más aplicadas. Dentro de no me voy a ir a hacer auxiliar las oposiciones, entonces tengo un plan B, ¿no? Por si acaso ya hay un momento en el que dices, pues salto a la empresa o no, o bueno, de vez en cuando igual me reanimo, ¿no? Y me pongo otra vez a escribir artículos, intento un poco seguir en esas, entonces... Porque lo que ya habéis empezado a decir, ¿no? Antes, con la maternidad, cómo se barema, ¿no? Tenéis la sensación, dos cosas, ¿no? Que serían complementarias, pero un poco diferentes. ¿Pensáis por una parte que estamos discriminadas las mujeres en la carrera científica en cómo se miden las cosas? Hay cosas que no se tienen en cuenta. Eso por una parte, en la medición objetiva, diríamos. Y por otra parte, ¿pensáis que hay sesgos, además, ya no objetivos, sino subjetivos? ¿Cómo lo veis? Yo lo que veo es el problema de un sistema de evaluación obsoleto, pero que además esta obsolescencia parece que es programada pero a futuro, o sea, como lo que vemos como obsoleto y se está multiplicando y reproduciendo. Entonces,
Lo que sí que yo veo claramente es que nos perjudica, en general perjudica la diversidad en la ciencia. Yo siempre pienso que las mujeres simplemente somos un escalón dentro de los grupos perjudicados. Y entonces, lo que decíamos, la capacidad económica, el apoyo familiar es fundamental. Entonces, dentro de esos grupos perjudicados, aquí nos ocupamos de las mujeres. Y por lo tanto, claro, o sea, todos estos criterios, la falta de criterios claros, estos problemas de los contratos, por ejemplo, los sexenios, la brecha salarial, que se abre porque no podemos pedir esta serie de complementos porque nosotras tenemos una tasa de temporalidad mayor por estos problemas. Entonces, se abre una brecha salarial con nuestros compañeros varones que parece inocente, pero que viene de estos problemas, ¿no? El que te requieran para los sexenios, yo lo pedí por primera vez el año pasado, ahora que soy Ramón y Cajal, pues el año pasado pude pedirlo por primera vez. Y te exigen una continuidad en los contratos. Entonces, además de lo que comentaba la compañera con la maternidad en ese caso, y en mi caso afectaba a que yo prolongué la incorporación a una nueva postdoc en Valladolid. Yo había estado en la Universidad del País Vasco, pasé por Zaragoza a descansar un poco y me iba a Valladolid con una bebé de 6 meses. Entonces yo pedí prorrogar, por favor, poder irme con una bebé de 6 meses y no de 2, a 4 horas y media conduciendo de mi familia. Y entonces, claro, eso va a significar que ese sexenio tienes que tener una continuidad de, creo que son 7 meses, esto María José lo sabe porque la pobre está con un tema también con la maternidad por una semana, por la interrupción del contrato. Entonces, claro, te piden que tengas un contrato ininterrumpido durante al menos 7 meses. Y entonces, todos los méritos que tú has tenido durante ese año, si no has estado 7 meses contratada en la universidad, no han existido. Es la paradoja de tus méritos. O sea, no es que no llegues a estar escribiendo mientras que estás con una criatura o estás embarazada, que lo hacemos. Pero es que lo haces y encima, si no has tenido un contrato, no vale, no ha existido nunca. La NECA hace así y ya no ha existido. Entonces yo ahí lo veo claro que nos afecta. ¿Cómo lo veis vosotras? Yo es que vengo de una ingeniería, entonces ¿hay sesgos? Pues me gustaría pensar que no, pero los números dicen lo contrario. He estado en un departamento en la Universidad de Zaragoza, en el que era la única mujer y por encima prácticamente todo hombres, en grupos rodeados de hombres. Entonces, ¿por qué pasa? La Juan de la Cierva, el primer año que la eché la incorporación, no aparecí ni en la lista de reservas. Ese año miré las estadísticas y no había ni una sola mujer en el área de ingeniería que le habían concedido. Yo creo que debieron tener una cantada por algún motivo, porque el año siguiente estaba la segunda de las admitidas. Y ese año es el que yo fui madre, es decir, no tenía muchos más méritos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido una evaluación tan distinta? ¿Ha podido ser con los méritos que podía hacer en un año que encima ha estado de pandemia y tal? No, eso ha sido porque ha habido algún tipo de evaluación subjetiva. Entonces, ¿quién lo ha hecho? No lo sé, nunca se sabrán, porque esas cosas ya sabemos, pues eso, que las saben quien las saben. Parece que lo hay, no lo entiendo, pero lo hay. Eso es lo que creo, vamos. Pues igual que mis compañeras, ¿no? El ser mujer y también ser joven, ¿no? Porque a veces pides proyectos y te contestan, no, es que, claro, es que eres muy joven. Bueno, es que tienes que valorar un poco el proyecto, ¿no? No a mí. O sea, yo de hecho el año pasado no pude pedir un proyecto PEFIS del Carlos III porque tengo un contrato postdoctoral Sara Borrell competitivo y estoy aún en periodo de formación. Que es, ¿cómo que estoy en periodo de formación? Por favor, leí la tesis en 2016, he hecho un postdoc previo, he conseguido esta beca competitiva. Pues no la pude pedir, la tuvo que pedir mi jefa, era mi proyecto, yo lo escribí y ella tuvo que poner su nombre. Y pregunté si podía ser co-IP, decir, bueno, vale, estoy en periodo de formación, pero tengo otra persona. No. Y dices, ¿cómo que en periodo de formación? Eso también tendrían que cambiarlo un poco, ¿no? Bueno, que hablábamos, ¿no? De jóvenes, muy jóvenes. O sea, ¿hasta cuándo te estás formando? ¿Hasta los 45 años? Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Vamos, creo yo. Y pensáis que, por ejemplo, no sé cómo tenéis vuestros grupos de investigación, ahora nos contáis, pero ¿pensáis que existan más grupos de investigación liderados por mujeres o que existan más mujeres en todas las instituciones en que se deciden este tipo de cosas, baremos, puede ayudar? O sea, ¿pensáis que es clave el liderazgo femenino tanto a todos los niveles? ¿Tenéis alguna experiencia además personal en ese sentido
¿Habéis tenido referentes mujeres, líderes mujeres? Yo he tenido durante mi tesis una directora de tesis que era mujer y muy bien, luego hice mi primer postdoc en Barcelona, cuyo, bueno, el grupo estaba liderado por 2 señores y eran 2 señores que gritaban, que no tenían empatía, que yo les comuniqué que estaba embarazada y que, bueno, que no iba a poder estar en el laboratorio, y uno de mis jefes, que también, bueno, él vivía en Canadá, tenía otro grupo, dijo que eso no podía ser, que es como, es que no lo digo yo, que no pueda ir, es que por seguridad no puede ser. Entonces, y ahora estoy en un grupo que tengo un jefe y una jefa, creo que hay más empatía, ¿no? Más empatía en la situación en la que nos encontramos ya, pues, o por ejemplo, que se pone malo un familiar tuyo, oye, mira que se ha puesto, pues a mí, por ejemplo, ir a mis jefes de mi primer postdoc a decirles, oye, mira, me pasa esto, algo personal que te afecta, ¿no? Porque al final trabajamos y nuestro trabajo nos afecta a la vida personal, o sea, sería ideal que no, pero nos afecta. Pues eso a mí me producía ansiedad el tener que decirle, oye, mira, me pasa esto, de algo personal, ¿no? Y en cambio creo, de mi experiencia, o sea, no es un objetivo, que las mujeres tienen como más empatía en poder entender qué le está pasando a un trabajador en una situación que es puntual y un poco entenderlo, ¿no? Y ponerse un poco en su lugar. ¿Estáis de acuerdo? Yo es que en mi caso sí que quiero aclarar que todo lo que vaya a decir aquí es mi experiencia ha sido gracias al apoyo que he tenido tanto en casa como he trabajado en 3 grupos de investigación, en 3 universidades distintas en diferentes puntos de la geografía española, y entonces yo tenía un apoyo incondicional. Y todas mis quejas van a ser a que esto es un problema sistémico, es decir, ha sido siempre el sistema el que me ha perjudicado, pero mi entorno siempre ha sido magnífico y maravilloso. Yo creo que eso no debería ser así, o sea, no tienes que depender efectivamente de tener un grupo, pues como la compañera en informática, de tener esa suerte, ir diciéndolo, y yo lo voy diciendo cada vez que alguien me escucha, aunque no me pregunten, yo lo digo, es que yo he tenido una suerte tremenda. Entonces yo he tenido referentes líderes con unas masculinidades diversas, y ahí está la cuestión, o sea, son varones, pero ellos no se inscriben dentro de la masculinidad hegemónica y esta necesidad de hiperperformar la masculinidad. Entonces, yo he tenido la suerte de tener referentes líderes masculinos fantásticos y donde yo me siento identificada y me gustaría ser como ellos en el futuro. Y además luego tener la suerte de una excepcionalidad de que efectivamente he tenido muchas compañeras mujeres. Ahora en la Universidad de Zaragoza es excepción en mi área la cantidad de compañeras predoctorales fantásticas que han venido a verme que hay, pero siempre he tenido un entorno en el que he podido, además, lo que decíamos, no he necesitado tener compañeras mujeres para poder sentirme cómoda. Yo he podido, cada vez que nos hemos juntado 2 mujeres y hemos compartido con nuestros compañeros varones nuestras preocupaciones, ellos han estado ahí. Y no ha habido cuchicheos, ni nos han dicho ahí están nuestros días, ni nada horroroso que yo escucho por ahí, y sé que es la excepción. Y como digo, esto no debería ser así, no deberíamos depender de un contexto familiar o de pareja concreto, y que no esté el sistema constantemente trabajando en contra. Y también, si estábamos con la pregunta del liderazgo, preguntabas... Sí que querría decir también, esto es por deformación profesional, que esto del liderazgo también, que es un poco como el canon, y también creo que deberíamos reivindicar que no todas tenemos que ser líderes y que podemos ser también, jugar otros papeles. Entonces, que el liderazgo está muy bien, pero que también las compañeras y los compañeros y rebajar un poco esa excelencia en la ciencia y exigencia de ser el mejor, que yo creo que es una cosa muy de masculinidad hegemónica, pues podríamos feminizarlo un poco y que todas seamos contingente y no pase nada. ¿Y tú cómo lo ves, María? Un poco más que añadir, ¿no? Yo creo que no hay que demonizar, ¿no?, tampoco a los hombres. Vivo en un mundo de hombres en ingeniería, hay de todo. He tenido mi primer jefe en una empresa, además de las de los elefantes viejas, era un hombre, y ha sido para mí de los mejores mentores que he tenido. Y luego he tenido lo opuesto en hombres, y yo he conocido a mujeres más machistas que algunos hombres. Entonces,
creo que depende mucho de la persona, de las circunstancias. Sí que es cierto que hay probabilidades, ¿no? Pero bueno, también también hay hombres buenos, ¿no? También hay hombres que saben, que entienden el contexto. También creo que le entienden más los hombres que lo han vivido. Un hombre que ha sido padre, por ejemplo, el tema de la conciliación probablemente lo entiende más que un hombre que no que no es padre. Pero eso es porque, igual que una mujer que ha sido madre, entiende más las circunstancias que una mujer que no. Y en estos ambientes que comentaba Sandra antes de pues como una masculinidad más tradicional, más testosterónicos, ¿no? Sería una manera un poco informal de decirlo. ¿Es más proclive las situaciones de acoso? Vosotros se habla mucho, ¿no? del acoso laboral, incluso acoso sexual en el mundo científico, que está bastante oculto, pero luego cuando ves las cifras o cuando hacen estudios, bueno, hay más del que parece o del que se comenta o del que podemos ver. Entonces, vosotros, ¿cómo veis esto? Ya no que si habéis sufrido vosotras o conocéis situaciones, ¿cómo están vuestros equipos o vuestros centros preparados? ¿Hay protocolos de acoso? ¿Funcionan? Yo creo que cada vez hay más. En mi caso, en el ITA Innova, sé que hay un protocolo, porque además hace poquito mandaron, están moviéndose bastante en todo este tema. Creo que probablemente más que mandar pues, el protocolo y demás, estaría bien hacer alguna charla, porque a lo mejor en media hora de Teams de reunión se aclara mucho más, ¿no? Y que a lo mejor tener que leer, que nunca nadie encuentra tiempo para estas cosas. Si se ha vivido o no, yo personalmente no. Sí que es verdad que pero ya hace muchos años, justamente, pero ya no fue tanto en investigación sino como en empresa, el sufrirlo no depende de lo que le llamas, además se diría más discriminación. A mí cuando entré con mis 22 años en una empresa de ingeniería y de construcción, estaba al lado de mi jefe y directamente me consideraron un proyecto que era la secretaria de él, cuando realmente era la que gestionaba el proyecto junto con él. Entonces, eso fue en 2012, ahora no lo sé si está, eso creo que eso ya no es tanto acoso, ¿no? Sería un poco de que cómo nos ven algunos, creo que está cambiando, pero creo que aún, porque también soy consciente que lo han hecho en congresos, a las mujeres, sobre todo jóvenes que están empezando en congresos, a lo mejor dar por hecho que por ser mujer o por ser más joven va a ser menos capaz o que él va a tener más la razón con eso de los comentarios estos que nunca acaban en pregunta, ¿no? Eso creo que aún existe y esperemos que toda esa generación algún día se jubile y ya no, la siguiente ya no pase. ¿Cómo lo ves, Irene? Bueno, yo sí que conozco un caso de acoso, no acoso sexual, acoso, y desde el centro de investigación donde estaba trabajando lo que hicieron fue disuadir de denunciar. Un poco justificando que no había sido para tanto, que bueno, que hay veces pues que tú te tienes que imponer. Y entonces, claro, a mí esto cuando lo conocí me dio pie a pensar cuántos casos de estos hay, ¿no? De que intentan tapar lo que pasa, que no, porque al final que salga una noticia de denunciado a un investigador por acoso en tal centro de investigación de la universidad, patatín. Eso es como manchar el expediente, ¿no? Y un poco lo que quieren es que eso no aparezca por ningún lado. Entonces a mí no, o sea, al final la chica pues no denunció porque al final sí, bueno, decidió dejar el trabajo porque al final sí denuncias, un abogado le dijo que se tenía que quedar en el centro de investigación, o sea, se podía coger una baja, pero tenía que estar contratada hasta que terminara todo el proceso. Eso es lo que le dijo el abogado. Yo no sé si esto es cierto o no. Esto es entonces, claro, es como un proceso muy de desgaste personal, ¿no? Que al final dices, mira, oye, pues me voy y ya está. Y hablando de protocolos de acoso, sí que yo ahora que estoy en el Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, sí que también nos llegó por correo que ahí sí que hay un protocolo y lo he leído porque estas cosas pues me gusta perder el tiempo en leerlas. Y sí que yo creo que pues eso, que desde la universidad y centros de investigación ya se está como incorporando este papel que es importante, ¿no? Como en centros de ocio o otras instituciones. Se va normalizando. Se va normalizando, sí. ¿Cómo lo ves, Sandra?
Yo vuelvo a lo que insistía en la parte anterior, es el sistema, amigas. O sea, yo veo el problema en el sistema, es decir, yo veo cuando hay determinadas dinámicas que se siguen reproduciendo y una de ellas es la jerarquía. Se sigue manteniendo la jerarquía. Yo en la Universidad de Valladolid en mi facultad había que hacer una redistribución de espacios porque no había sitio y entonces se determinó que el proceso era el orden era por jerarquía y antigüedad. Claro, yo pues, estaba ahí en la reunión de departamento y que estaba yo revolviéndome y diciendo, ¿pero por qué mantenemos esto y no tenemos criterios objetivos, cuantificables? Que sí, que es una facultad de letras, pero de verdad que podemos decir, oiga, ¿cuál es la duración de su contrato? Porque estamos hablando de las personas de asociadas, no sé qué, ¿cuál es la duración de su contrato? ¿Cuántas obligaciones tiene? Si usted IP o no de proyectos, ¿tiene personas a su cargo? Más eso que no que sea una persona catedrática o una persona predoctoral. Y sobre todo intentaba defender a las predoctorales, que no estuvieran ahí. ¿Cómo vas a pasar, no? Claro, en una mesa caliente. Yo le decía, es que no puede ser un despacho caliente esto cuando sabemos que hay titulares que no pasan por el despacho. Entonces, creo que... No, pero además en mi caso, o sea, yo con la maternidad, desde luego con esto tampoco hacía mucho hincapié, pero quiero decir, si alguien va a usarlo... Porque a mí mejor que me hubieran facilitado, y si yo puedo trabajar desde casa, pues puedo trabajar desde casa. Pero entonces, claro, eso, la jerarquía es todo trabaja por el abuso de poder y por tapar cosas, intentar trabajar en precario, la temporalidad, o sea, todo esto trabaja en el sistema científico para que los abusos de poder sean sencillísimos. ¿Quién va? Eso, por suerte, en mi área no afecta. Pero ¿quién va como primera autora? Y entonces ahí, ¿cómo consigues ser primera autora y si no te sueltas de la cadena? Entonces, todo esto no hace más que alimentar a la bestia y una vez más dependes de la buena suerte, porque el sistema va a favorecer todo esto. Entonces, eso es lo que veo. Y también yo he escuchado y he seguido muy de cerca denuncias en mi ámbito de las humanidades, y es que es difícil y hay puestos de trabajo que pueden fomentar donde hay un contacto muy estrecho, hablando también de abusos sexuales y claro, todo es la carga de la prueba, es el problema, que todo recae ahí, o sea, en que tú puedas demostrar que cuando te fuiste a ese lugar apartado de una excavación arqueológica, pues hubo un roce. Entonces, claro, yo he visto que se ha intentado de manera muy sutil hacer una denuncia de una determinada persona, intentar forzar a esa persona a que cambiara su actitud, y que eso se ha definido como una caza de brujas. Y entonces... Pero sí que estoy al tanto también de los protocolos, ¿no? Pero... O sea, que sí hay protocolos, empieza a ver, está aceptado, se exigen, y ahora falta que funcionen bien, ¿no? Y que se acepten por todo el equipo, por todos los miembros del equipo, que no se toleren este tipo de... Eso es, que no sea el date cuenta amiga, sino que no todo dependa de ti y de poder probarlo, sino que todo el contexto esté un poco más alerta. Y bueno, ya como última pregunta, así para cerrar un poco, ¿no? Que yo creo que es... vosotras estáis ya en una fase, yo estoy mucho más mayor, pero ¿qué podemos hacer nosotras por las que vienen más jóvenes? ¿Qué puedo hacer yo por vuestra generación o vosotras por las que están después, ¿no? Y en ese sentido me gustaría una pregunta muy concreta, ¿no? ¿Pensáis, qué opináis de los programas de mentorazgo? Si creéis que realmente ahora se han puesto muy de moda, nosotros en AMIT hemos hecho un programa de mentorazgo, en el CSIC también se ha hecho programa de mentorazgo, la Unidad de Mujer y Ciencia en el Ministerio, creo que también ha hecho programa de mentorazgo. ¿Qué opinión tenéis de esto y si tenéis alguna experiencia? Yo sí a las dos cosas. O sea, tengo experiencia con el programa de mentorazgo que hicimos en AMIT, a raíz de AMIT. Creo que es fundamental. Fue mi primera vez y creo que fue muy tarde, ¿no? Para el tener ese mentorazgo. Creo que, sobre todo en carreras a lo mejor STEM, ¿no? Que tienes menos referentes, el poder tener a alguien a quien preguntarle dudas o incluso a veces casi que sea de tú a tú, ¿no? Que te puede guiar, a veces no sabes ni por dónde te da el aire, en diversos aspectos, tanto más personales como qué hacer con mi carrera científica, ¿no? ¿Qué hago? ¿Enganchar 10 postdocs uno detrás de otro o hay otras vías? A veces estás un poco perdida en eso, a veces estás perdida
irte hacia un lado, hacia otro, seguir en academia. Entonces, el tener a un referente, alguien a la que puedas preguntarle, creo que está muy bien. Yo personalmente me vino muy bien para tomar la decisión. En este caso fue un poco de salirme por la tangencial. Y por lo que hablamos en esa reunión, no fui la única, creo que todas tuvimos una experiencia muy positiva. Luego está el tema de que no es fácil, ¿no?, a lo mejor organizarlo, pero si no, vamos, yo no soy una experta, ¿no?, que no estoy digamos en esa etapa, pero a mí no me importaría, o sea, es algo que creo que me ha servido, y si a alguien le puede servir, yo estoy más que contenta de hacerlo, incluso en etapas más anteriores, no ni siquiera ya en las sino antes de, cuando estás terminando la carrera. Yo recuerdo decir, ¿qué hago con mi vida? Me voy a la empresa, hago un doctorado, me hago un máster, no sabía qué hacer, preguntas y a veces es que no tienes nadie de referente, y si encima según a que tengas de referente te guía más hacia, o sea, si mi padre ingeniería, vete a un trabajo, a producción, tal, no sé qué, si a lo mejor hubieras tenido alguna persona un poco más en tu línea, ¿no?, quizás las decisiones serían distintas. Bueno, como dicen, la experiencia es el mejor de los consejos, pero siempre llega tarde, ¿no? Entonces yo creo que estos programas ponen en valor la experiencia de gente que ha pasado por lo mismo que estás pasando tú y que te puede guiar, ¿no? Y un poco lo que dice ella de los padres, ¿no? Que pues la opinión que tienen los padres es, no, hay que trabajar, esto sí, la investigación, uy, ¿eso qué es? Entonces yo creo que sí, ¿no? Yo no tengo experiencia con ningún programa de mentorazgo, pero creo que puede ser muy positivo, y a mí me hubiera gustado tener uno, pues como dice ella, ya en la carrera, ¿no? Un poco a quien preguntar, y no, porque a mí me acuerdo que cuando yo estudiaba en la carrera tenías un tutor que podías preguntarle, pero una persona, el profesor no sé qué, que ni te daba, y te ibas tú a preguntar, bueno, es que, no sé, alguien, como personas cercanas, ¿no?, que puedas hablarle, no de, oiga, es que tengo una duda, no sé, sino, oye, mira, que es que no sé qué hacer con mi vida, que tengo esta opción. Entonces yo creo que sí, más cercanos, sí, creo que son muy buena opción. Coincido en que el mentorazgo es fantástico. Yo lo he disfrutado mucho, no lo he hecho formalmente en ninguna campaña, pero sí que es algo que aprendí desde aquí, desde el grupo CEMA de la Universidad de Zaragoza, voy a decirlo. Ahí todavía no era mentorazgo porque era entre iguales, pero hacíamos un poco tribu y compartíamos esto, y luego cada vez que he ido de postdoc siempre he intentado ejercer esa labor de mentorizar a la gente, porque me parece fundamental. Y sí que es verdad que luego tenemos ciertas inseguridades, y que muchas veces la sociedad también parece que tienes que ser el ejemplo. Bueno, yo por suerte pues somos bastantes mujeres, pero claro, siempre parece que tienes que ser el ejemplo de la mujer en singular. Tú eres la personificación de la mujer, y entonces cualquier fallo tuyo afecta al 50% de la población mundial. Entonces, claro, hablando del síndrome de impostor que decíamos antes, el siempre ser ejemplo, el siempre ser mentoras, el ser líderes, el ser siempre las mejores en todo, que yo creo que es agotador, ¿no? De que todo es la madre, el ejemplo de la madre que está en la academia, porque también somos poquitas, menos mal que ha coincidido, también casualidad que estamos varias, pero si no, también serías la madre que está en la carrera académica. Entonces, pero vamos, el mentorizaje a mí me parece una idea fantástica, aunque, por poner otro pero, ya lo siento, esto es como en las campañas de violencia sexual, que se pone el foco en la... Entonces yo creo que esto se disfruta mucho y que nos va a venir muy bien y es muy positivo, pero también los demás, los de fuera, deberían comportarse de manera diferente, no solo nosotras saber cómo manejar las aguas, sino que las aguas tampoco fueran tan movidas. Siento yo insistir ahí en el sistema, bueno, que está claro que la igualdad es cosa de todos, no es cosa sola nuestra. Yo creo que todos lo tenemos clarísimo, y yo creo que es una manera estupenda de cerrar este diálogo. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Muchísimas gracias a todos por venir, y a todas las ponentes, y bueno, lo hemos pasado muy bien, nos salimos reforzadas, ¿no? Entonces, he negociado con Ana que no le gusta que estos diálogos duren mucho, porque luego se graba y no, si es muy largo no se ve todo, ¿no?
Pero vamos a dar 5 minutillos para que preguntéis. Y a mí sí que me gustaría decir antes una cosa, y es que este año la asamblea de AMIF nacional es en Zaragoza. Es muy recomendable que os acerquéis. La estamos organizando, bueno, tenemos que ver, es el 6 de octubre, pero bueno, a ver, no tenemos todavía sitio. Y allí también hay una parte que es totalmente abierta para todo el mundo, o sea, no hace falta la reunión o sea, la asamblea como tal de AMIF por la tarde, por la mañana es totalmente abierta y allí se refuerza mucho pues, todo esto que decimos, ¿no? Y también me gustaría poner el valor, que no lo habéis comentado ninguna de las dos, ¿no? El grupo de jóvenes, ¿no? Aparte del mentorazgo, el grupo de jóvenes que hay desde AMIF, que estáis las dos AMIF nacional, ¿no? Entonces también, ahí va, muy bien. Nos anda que me llevo. Bueno, se ha habido. Había dicho lo de la asamblea, que es el 5 de octubre, y luego el grupo de jóvenes, el 6 de octubre. El grupo de jóvenes que están ellas dos también a nivel nacional y Trini. El grupo de jóvenes también. El mentorazgo. El reunión del grupo de jóvenes habrá también el día anterior, igual que hay otros reunión de grupos de nodos, por ejemplo la MIT, el de tecnología. Entonces, bueno, pues os mandaremos información y que os unáis, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a dar 5 minutillos para a ver quién quiere preguntar, a ver quién se anima. Bueno, no sé, ¿algún hombre o qué? Mira. Ay, Ángel, menos mal que te tenemos. Sí, a ver, en la mesa anterior ha habido una pregunta que ha hecho la moderadora. Perdona que no me sepa el nombre porque soy fatal, o sea... que yo creo que no se ha respondido, o al menos tal como lo ha hecho, yo lo he entendido de una manera y luego se ha respondido de otra. Era relativo a las publicaciones. Si vosotras, los más jóvenes, a la hora de publicar, si veis reconocido vuestro trabajo, es decir, si os sentís relegadas en la publicación, digamos, en un puesto, en un orden en el cual no representa el trabajo y el esfuerzo que habéis hecho. Si ahí os sentís relegadas, primero como predocs y segundo como mujeres, ¿no? En un grupo que puede ser mucho más heterogéneo. Yo creo que eso lo he entendido así en la pregunta, o parte de la pregunta, pero luego se ha respondido de otra manera. Y otra cosa que quería también preguntar es, bueno, a ver, claro, yo vengo, como Trini, de un ambiente sanitario, ¿no? Entonces, claro, tienes una percepción un poco diferente, ¿no? Y hay otros problemas, pero ahí pues, estamos en una situación casi, por lo menos, quizás no al nivel de dirección, que eso yo creo que también ahí queda trabajo por hacer y por avanzar, pero a un nivel más inferior, pero tampoco muy abajo, ni mucho menos. Yo creo que ahí la situación es casi al revés, ¿no? En el sentido actualmente, o sea, yo ya tengo muchos años y he visto un gran cambio en este sentido, yo creo que en la buena evolución, ¿no? Entonces, Trini, quizás no, tú que estás ahí en la mesa, ¿cuál es tu percepción? Si lo que aquí se ha comentado contrasta mucho con el ambiente nuestro a nivel sanitario, ¿no? O biomédico. Bueno, tú también estás en el IS, ¿no? Más próximo, pero a nivel, digamos, ya más médico de hospital, ¿cómo lo veis? Empiezo yo y os dejo luego a vosotras, sí, que estoy aquí. Eso. Pues mira, sí que tienes razón que a nivel laboral es un ambiente muy feminizado, a nivel de, por ejemplo, de jefaturas, de organización. Es verdad que en medicina, claro, somos ya un 60-70 casi % de mujeres. Bueno, pues claramente se está democratizando, ¿no? En ese sentido, en los puestos directivos menos, como dices, y yo creo en la investigación probablemente un poco mejor, y yo creo que donde todavía está fatal, pero fatal, es en la universidad.
O sea, ¿cuántos profesores titulares mujeres hay en medicina? ¿Cuántas catedráticas hay en medicina? Hoy nos mandaban por WhatsApp una noticia de catedrática de que era de microbiología o de no sé qué, de ginecología. De ginecología de Canarias. O sea, que son mujeres de nuestra edad, que en nuestra edad ya somos más del 50% de las mujeres. O sea, yo sí que creo que la academia es el mundo más conservador en este sentido, el que es el más reticente a ver eso, ¿no? Y a dar facilidades. Yo me acuerdo en una charla que oí de Capitolina Díaz, que es una vanguardista en todo este tema, que decía, bueno, eso de cuando hay mujeres acreditadas, por ejemplo, para cátedras, si tú no tienes ni una catedrática en medicina y tienes 3 acreditadas, no le des las cátedras o no saques las plazas de los hombres. Ten en cuenta también eso, ¿no? Que la diversidad es muy importante en todos los aspectos y también. Entonces yo creo que, fíjate, todo en nuestra vida laboral, que tenemos sector asistencial, sector docente y sector investigador, yo creo que la universidad es claramente la parte que está un poco, que haya más, sí, donde está menos desarrollada, o sea, donde estamos más lejos de la igualdad. Y les dejo el paso a ellas para lo de las publicaciones. Y Beatriz en la universidad. San Jorge, igual nos das algún tono un poco más positivo. Sí, claro, sin duda. Claro, la Universidad de San Jorge es una entidad muy joven y que, bueno, pues tenemos la suerte que tenemos, bueno, la primera rectora de mujer en Aragón, pues es nuestra. Luego estoy yo en el vicerrectorado de investigación. Entonces, claro, muchas de las cuestiones que vosotros comentáis, nosotros no las tenemos, no existe. O sea, no... claro, no tenemos un tamaño suficiente tampoco, ni una trayectoria muy larga como para que pues estas prácticas antiguas, ¿no? Se hayan instaurado. Entonces, como no existe ese caldo de cultivo, pues entonces no ha ocurrido. Entonces, muchas de las cosas que comentáis no pasan. Y yo creo que Pilar, había a veces que estabais hablando que miraba como diciendo, esto no me está sonando a mí, porque realmente no es el entorno en el que nosotros nos movemos. Luego sí que es verdad que sales a lo mejor de nuestro núcleo de la universidad y entonces sí ves cosas que ya concuerdan un poco más con lo que estáis comentando. Pero nosotros en la universidad, la verdad que más joven. Como la universidad. Claro. Yo creo que estaban Sí. hablando en particular del ámbito sanitario, que yo no Sí. es generalizado. No es generalizado, pero es no. generalizado No, pero porque sí. es cierto que, o sea, años anteriores, a medida que ibas escalando, o sea, en la categoría de profesorado, titulares había mujeres más o menos la mitad y tal, catedráticas ya no. Pero eso ya está revirtiendo. Claro, y esto, claro. desde luego, en otros ámbitos, en ingenierías, la verdad es que no lo sé. Yo en ingenierías no tengo los números en la cabeza como los había mirado antes de venir. Claro. Pero eso no es así. tema de- O sea, cada vez hay más mujeres catedráticas porque o sea, quiero decir, aunque solo fuera por estadística. Claro, al final tiene es que pasar, es así, o sea, claro. no es una novedad una catedrática en químicas. No, claro. Hay muchas. Mm. Pero es verdad que hace 10 años sí era una. Claro, pero que por estadística, sí, hombre, fíjate, en medicina es que tendríamos que ser al menos la mitad, o por lo menos. Sí. Pero que nos dan igual también ingenierías, eso afortunadamente. Eso te da, es que ¿Tienen micro para lo de la publicación? Sí, para el tema de las publicaciones, en mi caso, bueno, pues como tampoco trabajo con mucha gente, al final siempre estoy en buena posición en las publicaciones. Tiene su parte buena. Pero sí que es verdad que muchas veces, y ahora justo lo estábamos diciendo, que no es solamente por el hecho de ser mujer, que bueno, eso ya puede influir más o menos, sino por el hecho de ser predoc. Por el hecho de ser predoc, tú tienes que muchas veces, o yo por lo menos en mi caso, me veo en cierto modo obligada a ceder ante ciertas cosas porque me tienen que firmar una tesis, me tienen que firmar una estancia, me tienen que firmar una mención internacional, luego me los puedo encontrar en un tribunal para acceder a una plaza. Entonces, ¿que quieres aparecer de autor y solamente me has puesto en un correo? ¿Me parece bien?
pues te tengo que poner. Con todo el dolor de mi corazón, pero no es cuestión de ser tanto mujer o hombre, sino por el hecho de ser predoc. María, me parece que quería preguntar. Bueno, yo quería hacer algún comentario, que me han encantado las reflexiones que habéis compartido y me ha encantado poder escucharos y compartir la tarde hoy. Ayer escuchaba a Pilar López Sancho, que supongo que la conocéis la mayoría, que ha sido presidenta de AMIT a nivel nacional, es de las fundadoras, y había algunos datos que a mí me preocupaban mucho. Primero, que hace 4 años faltaban 100 años para alcanzar la igualdad. En 2021 faltaban 136. En 2022 faltaban 132. Todavía estamos en situación más lejana a lo que estaba antes de la pandemia. Es decir, la pandemia no nos ha ayudado para alcanzar la igualdad a nivel mundial. Otro de los temas que se ha tratado, que ha sido el tema del acoso, creo que es un tema muy grave, que los protocolos no están funcionando, que el salir del sitio puede ser, de la víctima puede ser la medida de salud mental más sensata, pero no es la solución. Es decir, que tienes la doble discriminación o la triple discriminación de ser mujer, víctima y otras cosas. Que efectivamente lo que contabas ahora mismo de ser predoc o ser mujer no sabes, estás en la doble desigualdad y es la doble minoría o la que afecta más que solo una. Es decir, la acumulación de causas de discriminación pues te lleva a la peor situación y eso está estudiado. Y que creo que tenemos que trabajar mucho porque cambien las cosas en el sistema, que no seamos solo nosotras las que estamos hablando en estos temas, que agradecemos que haya algunos hombres, pero que aquí siempre vienen menos de los que nos gustaría. Entonces creo que también tenemos que trabajar porque eso cambie, porque es una cuestión social. Y que la maternidad es complicado de lidiar todo y que nos ha afectado en algunas ocasiones. En mi caso tengo 3 hijas y entonces eso es acumulativo, pero que no podemos centrar nuestros diálogos en eso, porque hay otras muchas cosas. El no tener madres también afecta, y en otras muchas profesiones la conciliación es muchísimo más complicada que en investigación. Eso también es así. Parece que es difícil, pero en otras muchas profesiones todavía es más complicada la conciliación. Entonces, que quería dar la enhorabuena por las aportaciones de todas vosotras, que me han parecido magníficas y encantada de haberos conocido. Eso es lo que quería decir. Gracias. Bueno, yo agradezco también a todas que hayáis compartido con nosotras hoy, porque como decíais, esto siempre, no sé si decir recarga o qué, pero es una sensación muy agradable siempre. Mi pregunta creo que va más para las jóvenes, porque creo que me imagino ya la respuesta de las que estáis sentadas ahí, pero estaré encantada de oírla, porque creo que estaremos más próximas. Es si creéis que la naturaleza del mundo académico hace que sea más difícil para nosotras como mujeres. Incluso podéis dejar aparte la maternidad y esos temas que igual son más claros. ¿En qué sentido lo digo? En principio uno piensa que es un entorno más meritocrático que muchos otros y que entonces pues va a haber menos diferencias, pero luego la realidad es, yo creo, empiezas a ver que cosas como el síndrome es un entorno muy competitivo y eso hace que ciertas cosas propias de las mujeres, el síndrome del impostor, al menos parece que las mujeres lo sufren más. Se hablaba de que igual somos menos asertivas o agresivas y entonces en un entorno competitivo quizá eso perjudica. Entonces yo quería preguntaros si ya veis eso o si sentís eso en algún modo, creéis que estamos como en desventaja, y luego también si creéis que tenemos que cambiarlo, o Sandra decía, igual ya vale de cambiar nosotros y tiene que cambiar el sistema, ¿no? De verdad tengo que ser más asertiva. A mí me encuentro, mira, yo a mí misma digo, Belén, tienes que ser más asertiva, tienes que, me lo repito, tienes que pues ser la primera que pregunta en este foro, que he sido la tercera al final, ¿no? Todo, o sea, entonces, no sé, ¿en qué medida creéis que tenemos que cambiar nosotras el sistema? Bien, empiezas
A mí me toca porque es mi directora de tesis, entonces tengo que contestar. Que es broma, que es broma. No, que es broma, claro que sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Lo de si lo sentimos ya que va a ser más difícil para nosotras, yo no lo he sentido personalmente. Pero sí es cierto que al final, si tienes menos, no digo tanto seguridad en ti misma, pero sí esa iniciativa de promocionarte a ti mismo, ¿no? Un poco. El otro día, y lo hablábamos antes, además antes de empezar, leí que las mujeres en ciencia, en concreto, me parece que era un 23% menos, promocionan sus artículos en las redes sociales, un 23% menos que los hombres. Claro, los artículos y todo, ya, por eso. Si somos nosotras mismas las que nos auto saboteamos, es un problema. El hecho de si tenemos que cambiar nosotras o tiene que cambiar el sistema, tiene que cambiar el sistema, desde luego. Pero hay una parte de vamos a hacer el esfuerzo de no sabotearnos, de presentar a compañeras a premios, porque muchas veces los premios pasa esto, ¿no? Para que te den un premio tienes que presentarte. Si no te presentas, no te lo van a dar. Y eso se habla mucho en foros así de mujeres en tecnología. Yo lo he hablado un montón. Un premio, una compañera que había ganado un premio dijo: yo, si hubiera sabido que había tan pocas, o sea, que era tan difícil ganar el premio, nunca me hubiera presentado. Y ganó. ¿Vale? Si lo hubiera sabido que era tan difícil, es porque no leí cuál era el porcentaje de ganadoras, si no, no me hubiera presentado. Entonces, el esfuerzo de vamos a presentar a compañeras o vamos a motivar a la gente a la que mentorizas o a presentarse, a promocionar los artículos que hace es positivo, pero aún así tiene que cambiar el sistema, por supuesto. Bueno, nosotros en AMIZ tenemos a la vicepresidenta que motivamos, bueno, ya sabéis los mensajes, motivamos, presentamos, revisamos, ¿verdad, Susana? Presionamos y al final se consigue. Yo también tengo compañeras que se han presentado a la promoción por no irme y han sacado la plaza. Eso se hace desde AMIZ. Ese es el lobby. Y hay muchos que dicen, no digas lobby. Sí, ese es el lobby AMIZ. Porque la sorpresa fue monumental para todos los chicos. Bueno, gracias, soy Diego. Gracias a todas por la charla. Esta es una pregunta a lo mejor para vosotras y un warning para las más jóvenes de la que os avecina. Es una cosa que no ha salido, pero al menos en el ámbito de ingeniería donde yo trabajo se da mucho, y es que, como ha dicho Julia, hay menos mujeres y ahora se está intentando corregir la visibilidad de las mujeres y eso hace que sean abrumadas por peticiones de revisar, estar en comités, dar charlas, hasta el punto de que pueden llegar a sentirse como cuota. Y es absurdo porque se intenta hacer un factor de corrección, pero nos pasamos de largo y se quita mérito, creo yo, a veces, cuando yo he llegado a escuchar compañeras diciendo es que me siento cuota y me gustaría que me invitaran. Entonces, ¿qué pensáis de eso? Y vosotras, el consejo es, bueno, que tengáis un poco de cuidado, que aprendáis a decir que no cuando queréis decir que no. Y bueno, no sé, a ver, ¿qué opináis de ese tema? Yo que vengo del área justamente de la ingeniería, creo que es un tema complejo, porque es necesario que haya mujeres, porque si no hemos visto mesas redondas llenas de hombres, lo que acaba pasando es que las mujeres están sobreexplotadas en ese sentido. Y el miedo que a mí me da, y creo que a muchas, es justamente eso, que al final mucha gente tiene la idea de es que la han puesto porque hay que poner a una mujer, no por sus méritos. Y eso yo lo he oído de una catedrática mujer. Es que como hay que poner mujer, es que por ser mujer. No, ya ha sido bastante duro llegar donde estás y encima la tienes que hacer 200 cosas para que estés para que haya mujeres en esa mesa redonda. El problema es, como decíamos, es sistémico, ¿no? Es decir, hay que desde
desde lo que hacemos en una ingeniera en cada cole. El problema es que tienen que venir desde muy abajo las niñas que quieren hacer ingeniería para que justamente cuando lleguen a donde estamos nosotros no tengamos que estar 2 mujeres en 200 mesas porque es que solo hay 2 mujeres. Porque si no acaba siendo eso, los que les hemos hablado muchas veces del tema de las cuotas, ¿no? de tener que estar forzando a mujeres y entonces ya no sabes si es por méritos o es porque tiene que ser una mujer. Probablemente esa mujer ya esté ahí, ya tenga muchos méritos para estar ahí. Lo que pasa es que encima está sobreexplotada, encima no digas que está ahí porque tiene que haber una mujer. Y entonces está habiendo ese efecto rebote que a mí me da mucho miedo y sobre todo oírlo de mujeres. Que es agotador, o sea, eso ha pasado o sea, en los precedentes ha pasado esto, o sea, ser la única mujer catedrática del área y entonces estar constantemente en todas partes, y entonces resulta, vuelvo también a lo que había decía al principio, que esa sensación de que a los compañeros varones no se les exige tanto ni tienen tanto desgaste. Y lo importante además de la cuota también es en qué puestos y en qué acciones de este tipo se escoge a las mujeres. O sea, no siempre se decide aplicar esa cuota. O sea, tú ves determinadas comisiones que ahí la cuota no se aplica. Sin embargo, tú ven hablar de mujeres, a representar a las mujeres, y entonces ahí sí, entonces eso no se valora, porque es una charla o un programa de mentorazgo, o porque es una charla para predoctorales o tal, y entonces esas partes no se... Pero para rectora no dicen, vamos a tener una cuota de rectora. Entonces yo ahí veo que lo que decía el compañero, ¿no? Que se hace desde la buena voluntad de animar a no sé qué y hablarnos de tu experiencia, y esto lo saben muy bien colectivos minorizados como las personas racializadas, ¿no? Que siempre les toca hablar de eso, y dices, yo puedo hablar de más cosas, entonces yo te podría hablar de otra cosa que no sea la situación de las mujeres en la ciencia, por ejemplo. No quiero decir, estoy poniendo mal ejemplo, pero que hay que ampliar estos llamamientos a mujeres y intentar aplicar los criterios de igualdad a todo, y también valorar estas actividades. Antes nos daban un diploma porque esto vale para todo, pues de verdad que el sistema lo tenga en cuenta y que valore esto que estamos haciendo y no sea por quedar, que ellos lo vean como por quedar bien. Que lo que contabas de la sobreexplotación, yo creo que es una cosa que hemos hablado muchas veces entre nosotras, porque al final si te quieres implicar y te pones la obligación de no decir no, porque claro, una manera de vencer este tipo de cosas es eso, ¿no? ¿Cómo voy a decir yo que no? Si una vez que cuenta con una mujer no voy a... Pues es verdad que tiene difícil solución. Es verdad también que se mira muy poco, quiero decir, a ver, en algunos ámbitos a lo mejor es verdad que prácticamente no hay mujeres, pero en otros hay mujeres y siempre llaman también solo a las mismas, ¿vale? Quiero decir que en el fondo cuesta mucho encontrar o sea, se encuentra muy fácil un hombre normal. Un hombre normal lo encuentras facilísimo. Una mujer normal no la ves, solo ves a las magníficas, ¿sabes? Mira, yo aquí voy a contar una anécdota. Hace poco mi hija me dice... Acabo de ver, mi hija segunda acaba de entrar a trabajar en el BBVA en Madrid. Y me dice, ahora he entendido todas esas cosas que nos cuentas. Porque he visto, dices, no sabes cómo son mis jefas, son impresionantes. Y mis jefes son normales, ¿sabes? O sea, eso es también uno de los problemas que hay, ¿vale? Ese yo creo que es un poco también el otro problema. Pero yo te digo que hay muchas que dicen que no, por eso las que no decimos que no, estamos en todo. Incluso a mí me ha pasado en ciclos de conferencias que siempre buscas paridad, las primeras que me han dicho que no, o a mí me ha pasado invitar y decirte que no y poner en copia al jefe y el jefe apuntarse rápidamente, ¿no? O sea, pero, yo no puedo porque tal. Pero a lo mejor ahí también hay en algunos casos, no digo en ese, pero me van a invitar a mí, no le han dicho nada a mi jefe, ¿sabes lo que digo? Sí. Claro. Pero bueno, pero al final hay que presionar, animar, no sé. Sacar codos, digo. Sacar codos. No sé si has puesto el micrófono. Bueno, pues eso, que yo sí que quería agradecer el estar aquí, que me lo he pasado muy bien en las dos charlas, la verdad es que está muy bien, y a mí me gusta,
O sea, porque yo creo que el sistema va cambiando, por eso me gusta, porque de todas las que habéis estado hablando aquí, muchas, todas no, pero muchas están en entornos que eso igual hace 10 años no serían esos entornos. Entonces eso a mí, incluso en ingeniería informática, quiero decir, que igual no es lo general, pero igual antes no estaba, o sea, ni excepción ni nada, no había excepción. Entonces, espero que dentro de poco no sea la excepción y sea lo normal en cualquier sitio, que tampoco lleguemos al extremo, porque el otro día me comentaban, es que ha venido uno que conocíamos, su hijo, y dice, a mí me gustaría ser científico, pero claro, como solo pueden ser las chicas, claro, a ver si no nos pasamos de frenada y estamos haciendo el idiota, ¿no? Pero vamos, quiero decir que supongo que eso igual, pues a veces al exagerar, pues igual que venir a charlas o actividades, pues igual te pasas de exagerado. Pero vamos, yo lo que creo que es importante que las experiencias las de las jóvenes y las de los jóvenes sean de cuanta más normalidad mejor, porque eso es lo que van a ver, y no necesitarán un referente excelso de una mujer premio Nobel, necesitarán el que su madre es investigadora, es científica o lo que sea, y la otra pues trabaja en una tienda y no pasa nada. Entonces eso es lo que yo creo que tenemos que llegar, y ahora igual es poco, pero yo creo que el sistema lo cambiamos haciéndolo, o sea, no lo cambiamos ni siquiera con las charlas estas, con las charlas igual lo ves, pero no lo cambias haciéndolo de normal, eso, y pues te dedicas a estar en la universidad y luego te sales porque estás muy agobiada y no pasa nada, porque como no tienes que ser perfecta, tampoco pasa nada. O sea, porque sí que es verdad que a mí me alegra ver el cambio de paradigma, porque cuando yo era joven y yo, bueno, es lo que le contaba, o sea, pues yo estaba embarazada, a mí sí me preguntaron, ¿y después de la baja qué vas a hacer? Y pues seguir con mi contrato de ayudante doctor. ¿Qué pasa? O sea, a mis compañeros no se lo preguntaban. O sea, y a mí sí. Ahora eso ya no se pregunta, afortunadamente. O sea, o en general no se pregunta. Igual, pero es que antes en general sí se preguntaba. O sea, yo creo que ese es el cambio al que, claro, tendremos que ir continuando, ¿no? Pero que a mí me da esperanza que ya no siempre se pregunte eso. O sea, a veces sí, pues igual en algunos ámbitos. Yo te digo, a mí particularmente yo no lo he visto, yo no lo he vuelto a ver, pero a mí sí me lo han preguntado. Claro, es discriminación, pues no, porque no me supuso nada, pero hombre, me quedé, ¿qué dices? Pues, ¿qué voy a hacer? Trabajar, a mí me han preguntado si el embarazo era buscado, ¿eh? No, a mí no. Que te quedas con una cara de decir, estoy oyendo lo que... Y yo me puse a darle explicaciones. Sí, eso es lo decir, peor. bueno, lo he buscado, claro, sí, pero ha venido muy pronto. Y fue como, ¿pero qué le estoy contando? ¿Pero qué estoy haciendo? Lo peor es explicarlo. Sí, ha sido buscado, claro que sí, ya está. No importa, además. O sea, a lo mejor no te han dado ni los buenos días antes de No. eso. O sea, nunca ha habido una... Pero No, aquí sí hola, que estoy es embarazada, íntimo. mira que te venía a contar que estoy embarazada. ¿Ha sido buscado? ¿Cómo? O sea, Sí, nunca sí. les ha interesado tu vida personal ni tus inquietudes, y de repente entramos a lo más íntimo. Sí, la maternidad abre una puerta a tu intimidad enorme, que dices, pero si nunca... nunca me has preguntado qué tal el fin de semana. Vamos, esto de aquí a 10 años yo estoy segura que será más normal. Yo estoy segura. Acaban de decirnos que 100. No, yo estoy segura. No sé, Carmen, ¿tú quieres decir algo? Está siendo más... Es que te veo unas caras. Hombre, yo veo mucho cambio de cuando yo empecé a lo de ahora, muchísimo, pero muchísimo. No sé, y estamos rápido. un poco parados, yo creo. No, pues no, Espera. igual con la pandemia se ha parado. Oye, una cosa, espera, solo una cosa quería decir, lo del el programa, o sea, que estabais comentando lo de mentorización, en la escuela de doctorado yo creo que este año han puesto en marcha un programa mentor. Entonces lo digo, pues eso, porque en fin, aunque se vean ya dando pasos lentos o lo que sea, y claro, lleguen tarde a muchas cosas, pero yo creo que este año se ha puesto en marcha un programa mentor, con lo cual para ellas sí que pues pueden tener esa opción que no hemos tenido. Bueno, buenas tardes. Yo solo quería decir que la Comisión de Mujer y Ciencia del CSIC se fundó hace 20 años, lo hizo en el 21, los 20 años, y bueno, yo creo que se ha adelantado mucho. Se ha adelantado mucho, se trabaja mucho, pero las cifras, como habéis comentado, no han crecido al ritmo que se esperaba. Al principio fue muy ilusionante y lo sigue siendo, pero ahora se trabaja no desde la ilusión con el ánimo de transformación, sino con la conciencia y el peligro incluso de retrocesos. Entonces, me alegro mucho que desde el doctorado de la Universidad de Zaragoza sean tan optimistas, pero desde luego desde la Comisión y Ciencia del CSIC hay que
somos muy conscientes de que hay que seguir trabajando. Y no solo, como habéis comentado, no solo, como habéis comentado, en acciones de transformación cultural, como pueden ser charlas, campañas y tal, sino que son necesarias acciones de transformación estructural, entre las que las cuotas y las acciones positivas tienen, por supuesto, el respaldo constitucional y legal para ser aplicadas, lo que tienen un rechazo y una resistencia social a su aplicación. Pero desde luego se ven como una de las únicas soluciones para revertir situaciones de infrarrepresentación en determinadas áreas. La aplicación de cuotas o de acciones positivas, con todo lo que digo, como os digo, de resistencias. La conclusión que digo desde la Comisión de Mujer y Ciencia es que hay que seguir trabajando y que agradecemos a las delegaciones regionales, en este caso a María Jesús, su entusiasmo para que ponga encima de la mesa estos problemas, porque a partir de aquí, que es una transformación cultural, sí que podemos llegar a esa estructural. Y lo agradezco, y al Ayuntamiento de Zaragoza también. Pues ya cerramos, ¿no, Ana? Yo creo que con tus palabras, creo que es el gran broche, ¿no? Desde transformación cultural a transformación estructural. Muchísimas gracias y nos vemos y emplazamos al cuarto diálogo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, a ver qué gracias. se nos ocurre.